Ok, Chava Shalom. Vamos a iniciar la porción de esta semana, la porción de Noah, la segunda porción de la Torá. ¿Y qué tal les fue en el estudio? Bueno, malo, encontraron cosas nuevas o todo sigue igual. Hashem quiere que cada año nos vayamos levantando o conociendo un poco más exactamente cuál es lo que Hashem quiere para nuestras vidas en su palabra y por qué creen que sea importante esta porción. La mayoría venimos del católico, cristiano, pero ¿por qué sería importante? ¿Qué hay en el Nuevo Testamento que hable de esta porción? Lo que está aconteciendo hoy en día, pero hay un pasaje en específico, Mateo 24, donde habla de la venida del Hijo del Hombre, que dice, será como los días de Noé, como los días de Noah. Entonces, el Nuevo Testamento o Mashiach nos lleva a conocer, dice, ¿quieres conocer la venida del Hijo del Hombre? ¿Quieres saber cuándo va a ser? ¿Cómo sucede? ¿Cómo va a acontecer? Es como los días de Noé. Entonces, ¿qué pasaba en los días de Noé? Que puede darnos una revelación de cuándo pudiera ser la venida de Mashiach. ¿Qué hay en los días de Noé que nos puede enseñar lo que va a suceder a futuro? ¿No? También habla de, como los días de quién más, Sodoma y Gomorra. ¿Y cuándo vamos a ver a Sodoma y Gomorra? Cuando lleguemos ahí, ¿verdad? Otra porción. ¿No? La siguiente, o dos, tres, cuatro, para cinco. Ujú. Entonces, ¿qué hay de importante? Isaías, la semana pasada vimos que Isaías nos mandaba todo lo por venir, todo lo futuro ya está escrito desde Bereshit. Entonces, si ya tenemos algo que fue escrito desde el principio, quiere decir que el futuro lo podemos conocer si conocemos el principio, si sabemos estudiar el principio. Entonces, por eso cada nuevo ciclo de la Torá, Hashem nos lleva otra vez, comiénzalo, inícialo. ¿Para qué vas a iniciar otra vez el ciclo de la Torá? Para que puedas entender, para que puedas repasar, porque la segunda cita que vas a leer, o la tercera, la cuarta, o la quinta, esta creo que es la octava vez que empiezo a leer la Torá de nuevo. Entonces, cada vez vas entendiendo un poco más. A veces lees cosas y dices, esto no lo había leído el año pasado, pero como que lo olvidas y te empiezas a recordar y empiezas a hacer más conexiones o prácticamente empiezas a entender que el plan de Hashem se está desarrollando, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Creo que tenemos visitas, ahí veo caras nuevas, ¿sí? ¿No? Dos, son amigas, nombre Raquel. Raquel y tía, y ella de México. Ok. ¿Y conoce algo ya acerca de raíces hebreas? ¿No? Ok, ok, muy bien. Bueno, mire, pues esperemos que no se asuste y no sea la última vez que venga. Realmente lo que estamos tratando de entender es cómo conectar a lo que nos habían quitado. Cómo es el Nuevo Testamento, darle la interpretación correcta, porque nos faltaba la base para entender el Nuevo Testamento. Realmente lo que estamos haciendo es volviendo a entender lo que se escribió desde el principio, lo que es la palabra de Hashem, los primeros 5 libros se considera como que es la palabra de Dios, la palabra que Él escribió, que Él dijo, y de ahí parte toda la interpretación. De ahí parten a los profetas siempre decían, vuelvan a la Torá, vuelvan a la palabra de Dios.
Jesús mismo, cuando vino, es exactamente el mismo patrón. Vuelvan a Hashem, vuelvan a Dios. ¿Sí? Entonces, esperemos que si él tiene alguna duda, pues le preguntan la que lo trajo, porque no. No, si tiene alguna duda, con confianza pregunte. Pregunte. ¿Sí? Aquí todos siempre preguntan bastante. Ok, vamos a empezar. Noah. Noah está en Génesis o Bereshit, capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 11, versículo 32. Ahí parte nuestra porción. ¿Qué es Noah? ¿Qué quiere decir Noah o Noé, como lo conocimos en el cristianismo? ¿Qué quiere decir Noah? ¿Qué significa su nombre? ¿Un descanso? ¿Algo confortable? ¿Gracia? ¿Cómo creen que fue el arca de Noé? Todos conocemos la historia del arca de Noé, digo, de esa sí la hemos visto. ¿Cómo creen que fue dentro del arca? ¿Cómo creen que se vivió? ¿Cómo creen que habrá sido dentro del arca? ¿Peleas? ¿Limpiar? ¿Trabajo? ¿En cómo? ¿Apretado? ¿Iban todos ahí paraditos? ¿Te tocaba al lado del león y pues me olía bien feo el león, ¿verdad? ¿No? Según los sabios, los rabinos, los sabios de la Torá, dicen que era como el paraíso, como el Edén. Fue algo que era que todo el mundo estaba confortable. ¿Por qué? Porque estaban aislados de lo que sucedía en el exterior. Realmente cuando le dice a Noé, prepara un arca, una teba, dice, la vas a aislar por dentro y por fuera. Era un aislamiento del mundo. Te iba a preparar para aislarte de lo que iba a suceder. ¿Sí? Entonces, pero si te pones a pensar, ¿por qué se considera que era como un Edén? Realmente cuando llegas al séptimo milenio, cuando llegas al Shabbat de reposo, dice que el niño puede jugar con una cobra, con una serpiente. El león y el cordero pueden estar juntos. O sea, no va a haber la maldad de niveles de quién va a matar a quién. No te vas a alimentar de la carne. Y realmente, si te pones a pensar, nomás tenías una pareja de leones con hambre durante un año, porque el arca, dentro del arca duraron un año. Y tenían hembra y macho. ¿Qué comían? O ahí se extinguieron varias especies, ¿no? Era para preservar las especies. Entonces, ¿qué comieron en ese entonces? Dice que no preparó el alimento, pero ¿qué les daba de comer? No creo que haya subido. No. Conocemos ahorita que hoy en día pues, los leones comen cebras, comen ciervos, comen carne, ¿no? Pero en ese entonces al ser humano todavía no se le permitía comer carne. Hasta que sale del arca, dice, puedes comer de la carne. Y de la sangre no vas a comer porque la sangre trae la vida. Hasta que sale Noé del arca. Pero antes no se le había dado instrucciones de cómo comer la carne. Entonces, ¿qué pues, sucedía en esa arca? ¿Qué sucedió en esa arca? ¿Realmente Hashem estaba ahí? ¿O Dios estaba ahí con ellos? Debe de, ¿no? ¿Quién cerró la puerta? Dijo, tú construye el arca y yo cierro la puerta. Y yo la sello. Y nomás hay una ventana hacia arriba. Está, es a veces ponerte a meditar qué sucedió en esa arca. ¿Qué pasó en esa arca? ¿Realmente había un ambiente de tranquilidad? ¿O realmente tú veías a un león o un tigre tratando de comerse a otro? Había paz. Había paz. Realmente había paz. ¿Sí? Y todo tenía que funcionar en armonía. Y los animales también.
Y a veces tenemos con las gallinas, no, no puedo con las gallinas, a veces ya las quieres aventar para afuera. Me dice, "Ve, imagínate todo lleno de animales. Imagínate, Diego, darle a comer, se te olvida darle a comer al perro. Ahora darle de comer a todos. Según sabios o escritos, dicen que lo que comías ahí era exactamente la cantidad para nutrir tu cuerpo. O sea que no había ningún desecho porque era la cantidad o lo apropiado para nutrirte. Y realmente ahorita comemos de más. Sí, comemos de más y realmente el cuerpo tiene que desechar porque hay nutrientes que no los procesa. Pero dice que lo que comías ahí, comías y era la cantidad exacta, entonces el cuerpo lo asimilaba completamente. Pudiera ser, pero consideremos, el arca es algo que Hashem, y vas a vivir un año ahí, prácticamente un año, y Hashem nunca le dijo construye ductos ni nada, no dice la escritura, simplemente construye una ventana. Y no sé si algunos de los animales llegaron al último mojándose ya, pero, o sea, ¿a qué olía también ahí? ¿Será que Hashem preparó algo especial para eso? Y puede ser que el último nivel sea de limpieza, pero ¿y si no? O sea, pudieras vivir un año. Si a veces tienes un perrito y nomás de orina tantito ya lo quieres sacar, el pobre. Y nomás es uno, y chiquito. Yo creo que había algo especial, y fue un momento de que Hashem intervino en esa arca, hizo algo especial, y la comida que les daba era la que necesitaban realmente nada más al diario. Porque fue un año. Y ahorita vamos a ver el ciclo que pasaron. Muy bien, vamos a comenzar. Ok, vamos a hacer la oración para la lectura de la Torah. Baruch et Adonai Meborach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Ok, eso era lo que estábamos hablando. Dice en Lucas 17, 26 al 27, dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea que esta similitud va a suceder al final de los días. Quiere decir que Hashem va a recoger a los suyos y los va a meter dentro de un lugar seguro y él va a cerrar la puerta. Y vemos ese pasaje que viene en el Nuevo Testamento cuando Yeshua, cuando Jesús dice que él es la puerta y algunos entran. Y de repente hay otros que quieren entrar. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre predicamos y le dice, nunca los conocí apartados de aquí. O sea, quiere decir que hay un arca al final de los días, que los días del Hijo del Hombre, cuando Él regrese, va a suceder muy similar a los días de Noé. ¿Sí? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Mateo también nos habla de este pasaje. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose y estando dando en casamiento hasta el día que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa es clave. No entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? ¿Qué fue lo que no pudieron captar? No él construía el arca, ¿no? No creían que iba a haber destrucción cuando vino el diluvio. Habíamos entendido que porque nunca había llovido en la tierra, ¿sí?
Y tal vez entendemos que ahorita no puede venir destrucción porque nunca ha habido alguna tribulación como la que dice Mateo 24, más grande o cual nunca ha existido nunca. Va a ser una tribulación que nunca ha existido. Entonces quiere decir que hay algo que nunca ha existido, que nunca lo hemos vivido, pero va a suceder. El diluvio nunca había sucedido, pero sucedió. Entonces, ¿qué pasa con los que no entienden? Porque no entienden. Hashem no les da el entendimiento, Dios no les da el entendimiento, o qué es lo que sucede. Si vemos qué es lo que estaban haciendo, comiendo, bebiéndose, casándose y dándose el casamiento. ¿Qué es eso? Comiendo y bebiendo. ¿Quién se nutre cuando comes y bebes? ¿El espíritu o la carne? La carne. Y si nos fijamos, las bodas, dándose en casamiento, las bodas cada vez son más excéntricas o se busca más llamar la atención. Digo, nosotros vendemos invitaciones y cada vez que llega un cliente nuevo quiere algo mejor del que él ya tenía. Ah, yo conozco a la novia de ella, pero yo quiero algo mejor. Y siempre es como que querer aparentar o querer más que el otro. Entonces, todo se mueve en base a el placer, el dinero. Así se mueve este mundo, ¿o no? Menos aquí en el valle, ¿sí? En otras partes sí, pero aquí no. Entonces, ¿qué es lo que lleva a no entender? Cuando tú estás distraído, cuando tú estás en el mundo, realmente te lleva a no entender qué es el plan de Hashem. ¿No crees? Aunque les digamos, viene un tiempo pronto, no, todavía falta. Y es más, aunque si le dijeras, va a ser en 6 meses, no, todavía tengo 6 meses. ¿Sí? Ok. La porción está un poquito larga, espero que hagan arroz, café y pan porque a lo mejor está larga como la semana pasada. ¿Cuántos años vivió Noé? Noah. Si respondemos bien las tres preguntas, nos vamos a dormir bien. ¿Eh? 950. Muy bien. ¿Qué edad tenía la Tierra cuando Noah nació? 150. Mm. Ese nunca se le va a olvidar ahorita que se lo diga. ¿Y qué edad tenía Noah cuando se vino el diluvio? 600. 600 años. Entonces, ¿qué edad tenía la Tierra cuando Noah nació? De Adán a cuando Noah nació. ¿Y por qué Noah no metió a la suegra? Ujú. ¿Qué edad tenía? Bueno, aprovechar ahorita que no está mi suegra por eso. Eh, la edad que tenía Noah, o más bien la edad que tenía la Tierra cuando Noah nació, era 956. Yo creo que no se lo va a olvidar porque es la edad de aquí, así es que 956 es la edad que tenía la Tierra desde Adán, 956 años, y ahí nació Noé. En esta gráfica vemos desde Adán, son 10 generaciones de Adán a Noé, ¿sí? Y podemos ver que desde Adán alcanzó a ver a Lamec, el papá de Noé o de Noah, fueron contemporáneos. O sea, prácticamente desde la primera generación hasta las 9, sí se pudieron ver en el tiempo, ¿sí? Se conocieron. Adán vivió 930 años y Noah nació en el año 956, o sea que hay 26 años de uno al otro, ¿sí? 26 nos habla de una geometría en específico. ¿Se acuerdan del número 26?
la gematría del nombre del Eterno, el nombre del que conocemos como Jehová, Yud-Heh, Vav-Heh, su gematría es 26. Prácticamente el que conectó a Adán con Noé fue a través de Hashem, ¿sí? Entonces, ¿cuándo dijimos que había empezado el diluvio? ¿900? No, Noé tenía que 600 años. Ok, entonces, si nació en el 956 más 600, solo para acá este muchacho. ¿Eh? Es fácil, ¿verdad? 1656, el año 1656 es cuando el diluvio sucede. Noé tenía 600 años. No, no, Noé 556. Si tenía 956 cuando nació. Sí, sí, ok, sí, sí. ¿Eh? Sí. Ah, ok. 600 años, cuando vino el diluvio. 120 años. Obviamente lo vamos a restar porque él terminó de construir el arca 120 para atrás. Porque te menciona que dice que no a los 500 años tuvo a Sem, Ham y Jafet. O sea que 100 años antes del diluvio él ya tenía los hijos. ¿Sí? ¿Sí estamos o no? ¿No? Más o menos. Ok. Mira, algo que estaba sacando de los últimos días. A veces vemos cuando Hashem nos habla que los últimos días, cómo va a suceder, cómo ocurre en los últimos días. Y a veces vemos una pequeña guerra y decimos, bueno, no es tan grave o no es malo, ¿no? Pero recordando, haciendo un poquito de remembranza, que todos los patrones se repiten, todo vuelve a suceder igual, todo sucede de la misma manera. El holocausto, lo conocimos como el holocausto, realmente no sucedió de la noche a la mañana, se tardó un tiempo. Y realmente, si ponemos atención, el 30 de enero del 1933, es decir, cuando el presidente alemán, Paul, no sé cómo se pronuncia, pero no quiero pronunciarlo, nombra a Adolfo Hitler como canciller, ¿sí? No es presidente, es un canciller. Y este hombre o este presidente muere al siguiente año. Y el siguiente año Hitler se proclama Führer, que le llaman, creo que es como un dictador, no presidente, sino como un dictador. Entonces, la guerra termina el 8 de mayo de 1945. Si te pones a pensar, desde que fue nombrado canciller hasta 1945, que terminó la guerra, pasaron 12 años, ¿sí? 6 años antes de aquí, en el 1939, fue cuando Alemania invade Polonia. Es cuando se está haciendo todo ya los guetos. 6 años duró, ese periodo duró 6 años. Entonces, si vemos, es algo que se va cocinando despacio, ¿sí? Entonces, le decía, poner un ejemplo, por ejemplo, cuando quieres cocinar una rana, tú metes la rana en agua fría y le prendes. Y la rana se va adaptando a la temperatura. Cuando va subiendo la temperatura del agua, se adapta de nuevo a la temperatura, se sube más la temperatura, se adapta de nuevo, hasta que termina cocinada.
Si tú quieres cocinar una rana y la metes en agua hirviendo, la rana va a saltar. Pero si la metes desde agua fría y le vas calentando poco a poquito, vas a terminar cocinando la rana. ¿Sí? Sin que se salga de la olla. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos señales, cuando vemos cosas que se pueden mover en el mundo? Un poco a poquito, vamos a ir viendo las cosas paso a pasito. Realmente no es el fin del mundo porque siempre nos han inculcado que viene el fin del mundo. La Tierra no va a desaparecer. Va a haber cambios y los cambios los vamos a ir viendo. Eso sí lo podemos ir viendo día con día y lo podemos ir viendo ciertos periodos también. Lo que sucedió en el Holocausto fueron, si tú vas viendo la cronología, fueron cambios. De un año para otro, este hombre ya fue presidente. Una vez que empezó, fueron 5 años y fue cuando invadió Polonia. Durante 6 años fue lo de los guetos. O sea, no sucedió rápido. Entonces, lo que queremos, lo que quiero que veamos es qué sucede realmente, qué va a suceder realmente en los próximos años, qué se puede estar moviendo. Realmente no sabemos, pero que sí estemos alertas porque dice que la venida de Mashiach es como los días de Noé. ¿Sí? Y se acuerdan lo que vimos al final del pasaje pasado, la porción pasada. ¿Por qué Hashem decidió exterminar a la humanidad? 3 motivos, a ver. Idolatría, derramamiento de sangre, inmoralidad. Son tres. Idolatría. ¿Qué es la idolatría? Simplemente el que no adores a Hashem ya tienes idolatría. Oh, no creo en otros dioses. Crees en ti mismo entonces. Porque tu confianza no la depositas en Hashem. Tu confianza la depositas en ti mismo. Y dices, ok, no creo en la Virgen, no creo en Buda, no creo en ningún otro, pero crees en ti mismo. Crees que tú eres el que tú te das la vida, crees que tú eres el que te sustentas, crees que el dinero que tú recibes es porque tú te lo mereces, porque tú lo trabajaste y no reconoces a Hashem. Y creo que vivimos en un mundo bastante idólatra, que no reconocemos que todo viene. Y a veces nos cuesta desprendernos de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es uno de nosotros. Yo me lo gané. Y ni siquiera recordamos que todo es de Él. Que todo lo que recibimos es por su mano. Que todo lo que tenemos, incluso en nuestra vida. Creo que tú publicaste la Neshama, una canción. ¿Sí? ¿Qué dice la canción? Pero habla, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Verdad? Dice, el cuerpo es tuyo, tú lo formaste. Yo no sé, ni siquiera hice nada para formar mi cuerpo. Lo expandí un poquito, pero no hice nada para formarlo. ¿Sí? Pero realmente el cuerpo, Hashem, somos polvo, Hashem nos formó, ¿verdad? El alma, nosotros tenemos poder del alma. Es de Él, le pertenece a Él, Él nos presta esa vida, el espíritu que Él nos da para poder respirar. Entonces poseemos algo realmente. Y porque a veces nos creemos que nuestra casa, nuestro carro, nuestro dinero, nuestro. Cada vez que veamos algo nuestro, o algo mío, o algo yo, se llama idolatría. Entonces vivimos en un mundo de idolatría. Otro punto que mencionó, derramamiento de sangre. Tenemos un mundo de derramamiento de sangre, inocente. Sí hay, sí hay. Y lo pudimos ver hace 2 semanas. ¿Por qué niños? Y no nada más ahí, en todo el mundo. ¿Por qué niños? ¿Por qué se derrama sangre de niños? Y dicen los sabios que cuando no se encuentran justos,
se derrama sangre de niños. No hay un justo y se tiene que pagar con niños. Y está en la escritura, como Moisés, ¿por qué aventaban niños al río Nilo? ¿A quién quería matar realmente? A Moshe. Con Jesús, Yeshua. ¿Por qué Herodes mandó matar a niños en Belén? ¿Por qué? ¿A quién quería matar Herodes? ¿Y por qué mató a niños? ¿Qué culpa tienen los niños? Pero él estaba buscando al justo. Y cuando no encuentras al justo, se derrama sangre de niños. Sangre inocente, sangre de justos. Con Moshe sucede igual. Al último, al final de los días, va a suceder igual. Y esa sangre de esos justos es la que clama a Hashem. Esos pequeños, la sangre derramada de esos pequeños es la que clama a Hashem, es la que pide justicia de Hashem. Es la que hace que te unas como nación, como pueblo. Hoy ha sucedido algo increíble que en Israel se enlistaron, creo que el 140 o algo así por ciento. Algo increíble, de que se enlistaron en las reservas para pelear la guerra. Cuando hay este tipo de cosas, el pueblo se une. Es cuando te sale lo patriota, te sale de defender la justicia. Hay momentos así. Entonces, pensemos un poquito qué va a suceder. ¿Serán días de Noé? ¿Serán movimientos? Todo sucede en Israel primero. ¿Dónde se dio el evangelio primero? ¿Dónde conocemos del evangelio? De Jerusalén, de Israel. ¿Y de ahí sale para dónde? Para todo el mundo. De ahí va a salir. Si hay persecución, si hay guerra, de ahí va a salir hacia todo el mundo. ¿Cuánto se tarda? No lo sé. No lo sé cuánto se tarde, no lo sé cuánto se desarrolle, pero empieza. Por ahí les mandé también de unas niñas de 14 años que estaban cuidando a niños, ¿no? Estaban cuidando a los hijos de los soldados. Dice, ellos nos cuidan a nosotros, nosotros cuidamos a sus hijos. El pueblo se une. Cada quien pelea su batalla en donde Hashem lo pone. ¿Sí? Entonces, y lo último, inmoralidad. No, pero no estamos en un mundo inmoral, ¿no? O sí, los comerciales que pasan, todas las películas, todo es oscuro, todo es inmoral. Digo, hasta las caricaturas de los niños, ya las ves y dices, ya no sale Tommy y Jerry. Sucede algo importante, que viendo, dice Bereshit o Génesis 6, 2 al 4, dice que viendo que los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Quiere decir que se levantan personas importantes, personas de renombre, varones, jefes, presidentes, lo que sería hoy en día presidentes poderosos. Lo que fue en su día el presidente de Alemania, o el Führer de Alemania. Poderoso, tenía poder. Y hoy en día se están levantando también. ¿Sí? Entonces, una vez que se juntan todos estos elementos, viene algo interesante. Vamos a empezar. Aquí inicia la porción. Estas son las generaciones de Noé. Noé, un varón justo, que era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Qué es violencia? En hebreo, jamás. ¿Sí? La palabra que usa aquí para violencia es jamás.
Y ahorita estamos hablando de, o escuchando de jamás. Y en esta porción viene la palabra jamás dos veces. ¿Sí? Entonces, si entendemos que la violencia tiene un nombre en hebreo y entendemos que está sucediendo algo en estos días y el nombre de ese grupo se llama jamás. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vimos, la pregunta que les hice, Shem, Ham y Jafet, son 7 letras. No lo desarrollé, pero tiene todo que ver con alguien que escucha el pacto. Shin es alguien que escucha. Shin, las palabras que salen de la boca, tiene que ver con los dos dientes que tenemos enfrente. Eso es la letra Shin. Y la Tab es un pacto, un convenio, una firma, algo que Hashem hace con el pueblo. Y tiene como un pacto traerlo de vuelta a casa. Entonces, no lo desarrollar, sino esto lo hago para la próxima semana, pero tiene que ver con el que escucha la palabra de Dios, entra en su pacto. ¿Sí? Y tenemos 3 nombres. ¿Por qué 3 nombres? Porque Hashem creó todas las cosas después de 3. Hashem ya había creado antes. En el Edén hizo una creación y luego con Noé prácticamente hizo una nueva creación, porque eliminó todo y dejó una semilla. Volvió a crear. Pero hay 3 hijos. En el Edén también tenemos 3 personajes, ¿o no? ¿Quién? Eva, Adán y la serpiente. Y aquí tenemos otros 3, Shem, Ham y Jafet, o Jefet. ¿Y en el Edén, 2 eran buenos o no? Adán y Eva fueron creados perfectos. La serpiente fue la que ocasionó que pecara, ¿no? Y aquí tenemos 2 que cubrieron al padre, a Noé cuando se descubrió su desnudez, y Ham se burlaba de su padre desnudo, ¿sí? Entonces tenemos uno que es maldito, la serpiente también fue maldita, y los demás no. ¿Cómo estamos formados nosotros? 3. Ahorita estamos hablando de la canción que es cuerpo, el alma y el espíritu, ¿ok? ¿Y cuál es el que se porta mal? ¿El alma o el espíritu? El cuerpo, la carne, ¿verdad? Entonces, en esencia, todos tenemos una nueva creación, pero hay algo de nosotros que nos lleva al pecado, ¿sí? ¿Sí se entiende? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, dice Génesis 6:12 al 13, dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne corrompió su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido poner fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo destruiré con la tierra. Hashem destruyó con la tierra. ¿O con qué destruye Hashem? ¿Nada más la tierra o también el cielo? Los dos. Y ahí tenemos cuando Hashem te dice, aquí pongo por testigos al cielo y a la tierra, que todo lo que sucede aquí van a ser enjuiciados. Ellos son los testigos de todo lo que sucede en la tierra. Ellos son los testigos de todo lo que hacemos delante de Dios. Todo lo que hagamos, bueno o malo, estamos entre los testigos. ¿Y quiénes son los que castigan a los que hacen lo malo? ¿Quién castigó a Egipto, por ejemplo? Sabemos que viene de Hashem. Las plagas, ¿de dónde salieron las plagas? Vamos a empezar. La primera, sangre. ¿De dónde viene el agua? Está en la tierra, ¿no? Las ranas, de la tierra. Los piojos, de la tierra. ¿De dónde más? Si vemos, todo tiene que ver con el cielo, la tierra, granizo.
oscuridad del cielo. Todo tiene que ver con los dos testigos. Todo sucede así. Al final de los días, porque hay granizo, porque hay terremotos, es exactamente lo mismo. Está haciendo un juicio de Hashem y la misma tierra o el mismo cielo son los testigos de lo que está sucediendo en la tierra. ¿Sí? Ok, entonces le dijo a Hashem, a Moshe, dice, hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca. La calafatearás con brea por dentro y por fuera, lo que estábamos hablando ahorita. Estaba cubierta por dentro y por fuera. ¿Qué es cafar? La palabra cafar es cubrir, ¿verdad? Cubrir. ¿Por qué los cubrió? Para que no entrara el agua, para que no entraran otras personas, para que no escucharan lo que iba a suceder afuera, una protección especial. La palabra kafar, que es cubrir, también tenemos Yom Kippur, ¿sí? Que es la misma raíz de kafar, de cubrir. Yom Kippur es un día que Hashem cubre. ¿A quién cubre Hashem? Al pueblo. ¿De qué lo cubre? De la muerte. Cuando tú llegas delante de la presencia de Hashem, cuando tú llegas a un Yom Kippur tú te vas a presentar delante de la presencia de Hashem, vas a estar en un tribunal, vas a ser enjuiciado, vas a ser libre o culpable. Yom Kippur cubre al pueblo. El pueblo, que es el pueblo de Hashem, queda cubierto. Y los demás son enjuiciados. Entonces lo que estamos viendo aquí, que realmente permite que se haga un arca para cubrir al pueblo. ¿De qué? De un juicio que iba a venir sobre toda la tierra. Al final de los días va a haber un juicio sobre cada una de las personas que habitamos en la tierra. Vamos a pasar delante del tribunal. Por eso Pablo nos dice, los muertos en Mashiach resucitan primero, pero todos vamos a estar delante del tribunal. Empieza el juicio por la casa y termina por los de fuera. Moshe, ¿por qué Moshe también hizo como un arca? También le pusieron cafar o lo cubrieron. Ujú. Vamos a decir que era el Moisésito, porque no era un Moisésito. Así le llaman a la cuna, Moisés. Pero le hicieron como un arca, una protección. ¿Para qué? Para que pasara un juicio que había sido decretado para todos los niños que tenían que ser arrojados al río Nilo. Y una vez que pasaba, o que pasó Moshe el juicio, porque ese juicio lo fue decretado por el faraón, todos los niños tenían que ser arrojados al Nilo, pero también respetaban al Nilo como un dios. El Nilo era un dios. Y si ese niño cruzaba el río Nilo y llegaba, que llegó a las manos de la hija de Faraón, ese niño era perdonado. Y ni el mismo Faraón podía matarlo, porque ese niño había sido perdonado por el dios Nilo. Tenía una autoridad más grande para ellos. Entonces, por eso Moshe se crió por 40 años y tenía que cometer algún crimen donde sí pudiera ser enjuiciado. Por eso cuando mata a uno, ahí sí lo pueden matar o ahí sí lo pueden enjuiciar. Pero solamente por ser hebreo y haber pasado el río Nilo, no podían hacerle nada. Durante 40 años no podían atacar nada en contra de él. Incluso tenían que darle toda la instrucción, todo el estudio, toda la preparación de un egipcio. ¿Sí? Entonces, hasta los 40 años se le pudo enjuiciar en algo que había cometido. Por eso él huye de ahí. ¿Sí? Entonces,
Pero Hashem permitió un arca también. Entonces, el arca no es algo nuevo, es algo que se repite constantemente. ¿Cuál es nuestra arca? ¿Qué arca tenemos que formar nosotros? Dentro del arca dice que era le ibas a hacer de 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto, una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y la pondrás una puerta en el arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. 300, 50 y 30. Y una ventanita para que haga la ventana. Y la ventana estaba mero arriba para ver el cielo, entrar a luz. Era la única luz que había ahí. Digo, yo tampoco sé, por eso les pregunto, porque, ¿no? La puerta Hashem la cerró, había una puerta y había una ventana. Siempre había un lugar donde la presencia de Hashem puede habitar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando se construyó el tabernáculo? Dice que la presencia de Hashem era la que iluminaba el templo o el tabernáculo. En el arca puede ser que es la presencia de Hashem la que iluminaba el arca. Tenía que tener un lugar por donde entrar. En el templo había una menorá, se encendía la menorá, pero dice que cuando la Shekinah del Eterno, cuando la Shekinah de Hashem descendía, esa era su luz la que alumbraba todo él. No lo sé. 300, la letra Shin, Lamed, Nun. ¿Y qué querrá decirnos la Shin? Shin no hemos visto que la Shin es algo que sale de la boca, ¿verdad? Entonces, si Hashem habló y le dijo a Moshe, Moshe escuchó, digo, a Noé, perdón, no escuchó, ¿no? ¿Sí? La Nun, la letra Nun, vale, geometría 50 es una semilla, una simiente. No es descendiente de Adán, es una semilla que está prevaleciendo, que Dios está resguardando dentro de un arca, ¿verdad? Toda su descendencia, ahí está. La Lamed, ¿qué es la Lamed? Un pastor, un guía, alguien que... ¿Qué es lo que es un pastor, por ejemplo? Tú que tienes las borregas, ¿qué haces como pastor? ¿Qué tienes que hacer con la función de pastor para meter a las borregas? ¿Verdad? ¿Y dónde las guardas? En su corralito, ¿verdad? Y ahí están seguras. ¿Qué hizo Noé? No solamente a esos animales, metió toda clase de animales a un corralito. La función de un pastor, pero a nivel universal. ¿Sí? Realmente Hashem, Él está construyendo un arca para cada uno de nosotros. Él nos está preparando. Él pide que te prepares. Dice, tienes 6 días para hacer toda tu obra. ¿Por qué te da 6 días para hacer toda tu obra? Cada semana nos da 6 días, haz tu obra, porque luego entramos en un Shabbat. Y luego podemos entrar, entender, cuando el Shabbat dice que son puertas que se cierran. No físicamente las puertas, pero simplemente tú te cierras a todo lo que haces, todo trabajo que desarrollas, cierras las puertas. Simplemente es tú y Dios. Entonces, cuando preparamos un arca, es prepararnos para un día en la semana. Prepararnos para cada Shabbat es preparar un arca. Preparar un refugio en el cual podemos estar apartados de todo. ¿Sí? Al final, en las fiestas también cumplen esta misma función. Tenemos 6 fiestas y llegamos a Yom Kippur, lo que estábamos hablando ahorita. Una vez que llegas a Yom Kippur, tú entras a cuál fiesta que acabamos de pasar, Sukkot.
Una fiesta durante 7 días que puedes habitar delante de la presencia de Hashem. Te preparas durante las fiestas para llegar a ese día. Las fiestas no son, eh, qué padre, vamos a tener una fiesta, vamos a esforzarnos y es una celebración. Realmente es meditar cada fiesta que estamos desarrollando, prepararnos cada fiesta, desde Pesaj, estarnos preparando, levantarnos como panes sin levadura, quitar toda la levadura de nuestro ser, levantarnos como una primicia, estudiar la Torah, los mandamientos de Hashem, proclamar su santidad y llegar a un juicio. Una vez que llegas al juicio, entras en la presencia de Hashem. ¿Sí? Es un arca. Las fiestas son un arca. Cada semana es un arca. ¿Cómo la preparamos? Sabíamos aquí se abren las puertas, ¿verdad? Yom Teruah se abren las puertas y aquí ¿qué pasa? Se cierran las puertas. Lo mismo que sucede en el arca. Hashem cierra las puertas. ¿Sí? Todo tiene sentido, ¿no? Preguntas, ¿no? Hombre, eso sí va. Génesis 7:1 dice Adonai a Noé, entra tú y toda tu casa al arca. Y entraron. Y dice que sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo se tardaron en entrar al arca? Una vez que le da la orden a Hashem, ¿no? Dentro de 7 días. Cuando le da la orden, dice dentro de 7 días haré llover. Se tardaron 7 días en entrar al arca. ¿Sí? Y aquí sí voy a ocupar que me pongan atención o me lo expliquen al final porque a veces también me revuelvo yo. Vamos a ver, todos hemos entendido que el primer mes, como el mes de Aviv, ¿sí? Y está bien, ese calendario que llevamos el mes de Aviv, que es en abril, marzo, abril, vamos a entender lo que es como el primero de los meses. Pero en la creación, ya habíamos visto que en la creación Dios se considera, o más bien se considera el primer mes en Yom Teruah, porque Yom Teruah fue el día que se creó al hombre, ¿sí? Habíamos visto por qué Yom Teruah el día que se creó el hombre. ¿Qué se celebra en Yom Teruah? ¿O cómo se le conoce esa fiesta de Yom Teruah, de fiesta de trompetas? Soplo. Entonces lo que se sopló aliento de vida en el hombre, cuando Dios sopló aliento de vida. ¿Sí? ¿Dónde sopló aliento de vida? ¿En Adán? En la nariz. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algo de la nariz, pero al final lo vemos. Entonces, ese es el calendario que lleva, lo de abajo es el calendario que lleva el judío. Para ellos, Rosh Hashanah o Yom Teruah es el primero de los meses. ¿Sí? Dile que no estoy. Ok, entonces, antes, desde la creación, ese se considera el primero de los meses. Y luego cuando el pueblo sale de Egipto y dice, este será el primero de tus meses, se le da otra orden al pueblo de ser el primero de los meses. ¿Sí? Entonces se cambia al mes de Aviv. Pero el pueblo judío siempre ha guardado este. Entonces tenemos un calendario diferente, pero funciona igual. Ahora, si consideramos como este, como antes de la creación, que ese es el primer día del año, vamos a leer Bereshit y cómo va encajando todo el sentido profético de lo que iba a suceder. Se dice que la venida del Hijo del Hombre, estudiemos los días de Noé y tenemos que estudiar cada día cómo sucedieron las cosas. Vamos a entender más o menos cuándo viene el Mesías y debe coincidir. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar. Dice que en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días
del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Ok? Entonces, mes segundo, 17 días. En este segundo mes, a los 17 días. ¿Sí? ¿Estamos bien? Que viene siendo como por ahí de octubre, más o menos, septiembre, octubre. No, más bien octubre, noviembre, porque es el segundo mes. Entran al arca a partir del día 10. Se tardan 7 días del segundo mes. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Y luego dice que por 40 días iba a llover, ¿verdad? 40 días estuvo lloviendo. Si nos vamos de aquí el 17, ¿cuántos días tiene cada mes? 30 días, 29 punto y algo. 30 días, vamos a poner 30 para cerrarlo un poquito. 30, entonces le sumas al 17, son al 17 del tercer mes, serían 30 días, más 10 serían 27. ¿Sí? 40 días. Del 17 al 17 son 30 días. Más 10, porque son 40 días los que llovió. Al 27 del tercer mes se acabó el diluvio. ¿Sí estamos? No. Estamos perdidos. ¿No? ¿Sí? Vamos el tercer mes, el día 27. Aquí empezó el día 17 del segundo mes, que es como dice aquí, mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes de las aguas del gran abismo y las cataratas de los cielos. Ahí comenzó el diluvio. El 17 del segundo mes. Entonces, el 27 del tercer mes se cumplen los 40 días. Porque dijo que iba a haber 40 días y 40 noches. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si vemos, se cubrió prácticamente toda la tierra, ¿no? De agua. Dice que 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. O sea, la montaña más alta, todavía 15 codos más alta. ¿Sí? Entonces, prácticamente toda la tierra era agua. Hay una letra que se parece mucho a esta, que es la número 60. Al rato la vemos. Pues de una vez. 15 codos. Esta letra, ¿se acuerdan la semana pasada que la vimos? Que Vanessa me preguntó. Del principio de la creación. Estas son las primeras 7 palabras del libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 7 palabras. Y en hebreo vemos que la letra número 15, o si le contamos 15 números, es la letra Samech. La letra Samech tiene una gematría de 60. Esa gematría de 60 podemos contar desde Adán hasta Yeshua, hasta Jesús. Son 60 generaciones. Y eso lo podemos sacar del libro de Mateo. El libro de Mateo vienen 60 generaciones desde Adán hasta Jesús. Y al rato lo vemos esta. Entonces, 15 codos, toda la tierra se cubre de agua. Entonces dice Bereshit 7:24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días, si lo dimos entre 30, es cada mes, ¿cuántos meses son? 5 meses, ¿sí? Entonces, si estamos aquí, contamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? 27, falta uno, ¿qué? No, se cuenta desde aquí, desde el 17, porque ahí empezó el diluvio. Aquí ya terminó el diluvio, pero las aguas prevalecieron desde aquí. Entonces el 17, 17, 17, era 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Pudiera ser, pudiera ser. Acuérdate que Yom Kippur es la fiesta número 6. Estábamos viendo que hasta el viernes en la noche todo lo que tienes que hacer para hacer toda tu obra. Pudiera ser que era un viernes
Era un Yom Kippur, pero bueno, Yom Kippur digamos que no era Yom Kippur, pero era un juicio que se iba a desatar. Y lo interesante, que no venga la persecución, o sea, que tu ida o tu persecución, porque dice que cuando sea tu ida, no sea ni en Shabbat ni en invierno. Y Shabbat se consideran no solamente los días de sábado, sino cada día festivo, que, que fue lo que ocurrió ahora, por ejemplo, en Israel, era un Shabbat, y llegaron a invadirlos en un Shabbat. Y él cuando dice cuida que no sea en ese día, es que te cuides de tu enemigo más en ese día, porque en ese día es como te va a atacar. 50 años antes en Israel, exactamente en un Yom Kippur, fueron atacados, otro Shabbat. Pasaron exactamente 50 años, del 7 de octubre del 73 al 7 de octubre del 2023. Hicieron exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, ya llegamos a los 150 días, llegamos al primero de Aviv o al primer mes, el día 17, o el séptimo mes, de acuerdo al calendario judío, el día 17. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ok. Entonces, ¿se acuerdan qué pasa el primero de Aviv? Cuando le dice, este será el primero de los meses al pueblo de Israel cuando salen de Egipto y se va a hacer el Pesaj. El Pesaj se hace el día 14 en la noche, el 14 de Aviv, se hace el Pesaj. ¿Sí? Sí estamos, ¿verdad? Entonces caímos que al 17 estuvieron las aguas, prevalecieron las aguas. Vino el juicio. Entonces, ¿qué hay el 17? Por ahí va. Primeros frutos, pero hay algo más todavía. Este es el desarrollando el mes de Aviv. ¿Sí? El mes tiene 30 días. Ahora aquí estamos abriendo los días. Este es el día 10 de Aviv hasta el 17 de Aviv. ¿Sí? Estamos nada más aquí dentro de este primer mes. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se separaba el cordero para el Pesa? El día 10. El día 10 se separaba el cordero. Era un Shabbat. Cuando llegó Yeshua, tumbó las mesas. Uno dice, mira, Yeshua tumbó las mesas porque no se debe comprar ni vender. No, no es que se deba comprar ni vender, es que era un Shabbat. Y un Shabbat no puede estar comprando y vendiendo. ¿Sí? Ese fue el día que llegó al templo. Entonces, ¿qué día fue sacrificado? Miércoles 14. Miércoles 14 fue sacrificado en la noche. ¿Sí? ¿Y cuántos días dijo que iba a estar? 3 días y 3 noches. Entonces, ¿cuándo se cumplen los 3 días y 3 noches? Uno, dos, tres. 17 en la noche. ¿Sí? Entonces podemos entender que el 17 de la noche o el 17 de Aviv resucitó Yeshua. ¿Sí? ¿Estamos perdidos o no? ¿No? El mismo día que se fueron las aguas. ¿Sí se entiende? Está bien fácil. ¿Sí? Si hay dudas, pregunte. Pregunte antes de seguir avanzando. De una vez, vale. Voy a subir el video, ahora sí lo voy a subir en la noche. Voy a estarlo levantando. ¿El domingo de resurrección? Ok. Pero el domingo en la mañana, que fueron ya no estaba el cuerpo. Se considera que resucitó en la mañana, pero nadie dice que fue en la mañana. O sea, llegaron y tiene 2 minutos que resucitó. No, se considera ya no estaba el cuerpo. Digo, nos han dicho que murió el viernes y resucitó el domingo. No hay 3 días y 3 noches de un viernes con domingo. No existe.
Y el mismo Mesías dijo, creo que es Mateo 12:40, que señal será dada como la de Jonás, 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches el Hijo del Hombre permanecerá en el vientre de la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué conexión hay aquí? Porque exactamente el mismo día terminó el juicio y resucita Mashiach. Hay una salvación, hay un nuevo comienzo. ¿Sí? Por eso nos dicen que tú aceptas al Mesías, pero tienes que nacer de nuevo. Lo que vimos en la tierra fue un nuevo nacimiento de la tierra. Se llenó otra vez de agua y volvió a nacer. Lo mismo que hacemos cuando aceptas al Mesías, no vas a un bautizo, no te sumerges en las aguas para nacer de nuevo. Ese es tu nuevo nacimiento. ¿Cómo nacen los niños? En agua. Es agua y salen a vida. Una creación, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Y luego dice Bereshit o Génesis 8:5, dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. En el mes décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Fueron disminuyendo las aguas, pero todavía no salían los montes. ¿Sí? Y luego el D13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Sí? ¿Qué hay aquí? Mes primero, día primero. Las aguas se secaron en la tierra. Rosh Hashanah, Yom Teruah. Todo fue creado de nuevo otra vez. Todo inicia de nuevo. Así como el hombre de Adán fue creado en Rosh Hashanah, aquí otra vez está coincidiendo con la fiesta de Rosh Hashanah, una nueva creación. ¿Sí? ¿Sí estamos o no? Y ahora sí dice que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Qué es secar? Cuando tienes algo seco, puedes hacer polvo. Del polvo puedes hacer nueva creación. Esto tiene exactamente el mismo patrón cuando Hashem creó a Adán y Eva. Bueno, más bien creó a Adán, del polvo de la tierra. ¿Se acuerdan de las tres palabras? Bet, Resh, Aleph, que es el primero que coincide con la creación de Adán, y luego el segundo milenio que coincide con la creación de Noé, empieza con las mismas tres letras. Si tenemos tres letras, es una raíz, es algo que está creando Hashem. Bara es crear. Primero creó y luego volvió a crear. Con Noé está volviendo a crear, haciendo una nueva creación. ¿Y con nosotros? Cuando nacemos de nuevo, somos una nueva creación, porque tenemos que morir a lo que éramos antes. Tenemos que morir al pecado que éramos antes. Así como en Adán todos pecaron, así nosotros éramos pecadores. Y Hashem nos da la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Sí? Y sí sucedió que en el año 601 de Noé, el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron y quitó Noé la cubierta del arca y miró he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el segundo mes, a los 27 días del mes, se secó la tierra. En el segundo mes, a los 27 días, se secó la tierra. Y ahí fue cuando Hashem se acuerda de su creación y le dice que salgan del arca. Pero, no sé que me adelanté uno, ¿no? Sí, este. En el transcurso de aquí,
o del mes sexto. ¿Qué sucede en el mes sexto? ¿Qué hacemos en el mes sexto? El mes de Lul. Selijot. ¿Qué son las Selijot? Pedir perdón a Hashem. ¿Sí? Pedimos perdón. Pero en el mes sexto también es cuando más se intensifica la pelea. El pueblo empieza a interceder, pero la tentación empieza a crecer también. ¿Sí? Entonces dice que sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca y había hecho y envió un cuervo, el cual salió y también estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. ¿Quién es el cuervo y quién es la paloma? No, ni idea. ¿A Satán? ¿Pudiera ser? Nomás porque lo ven negrito ya le echaron la culpa al pobre cuervo. Son racistas ustedes. Ve qué representa, qué hace un cuervo, qué hace la paloma. Pero si vemos que el cuerpo dice que estuvo yendo y volviendo, ¿quién hace eso? En Job lo vemos, que le pregunta a Shem a Satanás, dice, ¿dónde vienes? Y ahí anda rodeando la tierra. ¿Cómo se le conoce también a Hasatán? El acusador, el que está acusándonos delante de Hashem de todo lo que hacemos. ¿Sí? Él va, vuelve, mira lo que está haciendo el hombre, mira lo que están construyendo, mira, mira. Entonces, vamos a ver lo de la paloma. Dice que la primera vez que salió la paloma, dice, no halló la planta, la paloma dónde sentar la planta de su pie. Y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Y entonces él extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. ¿Sí? La paloma no halló lugar. Fue, volvió porque no había donde se pusiera. Pero ella tiene que poner, ¿qué tiene que poner la paloma? Sus pies. ¿Sí? La segunda vez, dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a la hora de la tarde. Y aquí que traía, ¿qué traía la paloma? Una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Si ya traía una hoja de olivo, porque no se quedó, porque regresó, porque una hoja de olivo, ¿qué tiene que ver el olivo? Israel, el olivo representa a Israel. Vemos en el Nuevo Testamento que son desgajadas las ramas del olivo, ¿no? Y lo son injertadas. Entonces el olivo representa al pueblo de Dios. Nos podemos entender que la paloma trae un mensaje acerca del olivo, como que estaba naciendo, estaba creciendo. ¿Sí? Y lo dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más. 3 veces se fue la paloma. La tercera vez no volvió. Entonces, si vemos qué hacía la paloma. La primera vez fue y no halló dónde poner los pies, ¿verdad? La segunda y volvió. La segunda vez fue y encontró el olivo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Dentro del judaísmo se consideran cada 2000 años de la creación los primeros 2000 años de caos, que representan prácticamente la época de Noé, caos. Otros 2000 años, Torah, instrucción, que representan toda la instrucción que se le da al pueblo. Cuando viene Mashiach, está la Torah, está el templo, hay instrucción para el pueblo. Y los otros 2000 años representan el Mesías, ¿sí? La primera vez que vino la paloma fue porque no halló dónde poner sus pies. ¿Qué dice Zacarías
14:4. Zacarías 14:4, a ver qué dice. Amén. ¿En qué monte se iba a poner sus pies? ¿Y qué era lo que llevaba la paloma? Olivo. O sea, está hablando de aquel día. ¿Cuál día? O sea, tal vez el Mashiach primero no tuvo dónde poner sus pies por el caos que había en el mundo. Y podemos ver que en el arca no había dónde poner los pies. Y luego después, bueno, ahí regresa Shem. Y luego viene y ya un olivo, como diciendo, ya hay fruto. Ya hay los primeros brotes de un olivo. Entonces prácticamente cuando vino Mashiach, se presentó delante de Hashem. ¿Para qué? Diciendo, aquí están los primeros frutos. Ahorita lo que mencionabas, que este día puede ser primeros frutos. Realmente, una vez que resucita, él dice a las mujeres, no me toques porque aún no subo al Padre. Y que iba a subir al Padre. Iba a presentar las primicias de la resurrección. Y entonces cuando vuelva, ya no vuelve al Padre. La segunda vez que viene Mashiach, no vuelve al Padre. Pone sus pies en los montes de los olivos y luego hasta el octavo milenio es cuando desciende la Nueva Jerusalén, cuando desciende todo, cuando Mashiach ayudó a limpiar todo. ¿Cómo podemos saber que es una paloma? Todos los evangelios hablan de que cuando fue bautizado, ¿qué fue lo que dijo Hashem? Este es mi hijo amado. Y descendió el Espíritu como una paloma. Entonces está diciendo que Mashiach es una paloma. ¿Y qué hace la paloma? ¿Para qué usaban la paloma en la antigüedad? Mensajero. ¿Cómo se dice un mensajero en hebreo? Malach, ángeles, un mensajero, un malach, un ángel, es un mensajero, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que traía Mashiach? Un mensaje de salvación. Mateo 12:39 al 41. Alguien que me ayude a leerlo. Mateo 12:39 al 41. Uno mayor que Jonás. ¿Qué significa Jonás? Paloma. Jonah. Jonah es Jonás. O es paloma. Entonces, Jonah, paloma. Entonces está hablando lo mismo que sucedió con Jonás,
¿Qué sucedió con Jonás? Entró en la boca del pez. ¿Cómo trajo salvación a los que iban en el arca? Lanzándose, sacrificándose él para salvar a los que iban en el arca. ¿Qué es lo que hizo Mashiach? Lo mismo, sacrificarse él para salvar a los que van en el arca, ¿no? ¿Cómo se parece? Ok. De la paloma, preguntas. Sí, ¿no? Se entiende que la paloma es el mensajero de Hashem. La paloma, por ejemplo, cuando es bautizado, Yeshua, es sumergido en las aguas. Sale y desciende la paloma. La paloma es Hashem, lo que él pone delante de él. Sí, sí, y tiene sentido. Mira, por ejemplo, los pájaros. El diluvio, acordémonos que duró un año. Digo, nunca he visto un pájaro volando más de un año. Pudieran volar, tal vez, pero si estaba cayendo agua, sus alas se van mojando, se hacen más pesados. Lo único que pudiera haber sobrevivido es lo que conocemos como el leviatán o como los peces. Pudiera ser. Algunos sabios dicen que era agua calada. Lo que va a suceder al final de los días, son agua que dices fuego, que enciende agua con fuego, juicio. ¿Sí? Este, ok, entonces, de la paloma, estamos bien. ¿Sí? Y una pareja durante su vida. Ujú. Ahora vamos a ver los cuervos. Entonces, ¿qué es el cuervo? Realmente el cuervo dice características de los cuervos. Dice, son las aves más inteligentes. Sí, de las aves son las más inteligentes. Pueden imitar voces humanas. Y sus gestos son muy parecidos a los humanos. Y forman pandillas. Pandillas. Parvadas, pero son capaces de formar grupos o diferentes grupos para hacer sus fechorías. Entonces, ¿qué realmente hay en ese cuervo? ¿Qué te quiere decir el cuervo? Si el cuervo es un imitador de voces humanas. Y si la paloma representa a Mashiach, el otro imita. Entonces, por eso vemos que al final de los días viene un falso Mesías
porque sabe imitar la voz, pero vas a poder reconocerlo. Y es capaz de formar alianzas. Es una persona que forma rápido alianzas, forma pandillas. Sus gestos son muy parecidos al Mesías. Y también es muy inteligente, pero sabe mentir. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas a los pájaros? Tiene algo peculiar, y qué bueno que mencionaste eso. Son muy, muy inteligentes, pero no heredan la inteligencia. O sea, no se la pueden transferir a sus hijos. Y algo que es con la Torah es que te permite transferir lo que tú aprendes de la Torah y es un mandamiento que lo transfieras a tus hijos, que des instrucciones a tus hijos, que tus hijos puedan crecer mejor que tú. Pero los cuervos no pueden heredar eso, o no pueden instruir a sus hijos. Y de cuervos te sacarán los ojos. ¿Sí? ¿El qué, Martín? Creo que más a uno, ¿no? Le sacaron los ojos. ¿Qué representa? No sé. Pero pues, buena pregunta. Al final del día, ¿cómo quedó? Quedó ciego, ¿no? Pero era el que acusaba a Mashiach. No, uno dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él decía, pues si este es igual que nosotros. Terminó por no ver. Y el otro vio quién era. No sé, digo, tan interesante. Interesante, ¿no? Como a veces los números también te pueden hablar más de la escritura. Por eso es la importancia de un poquito del hebreo, conocerlo,
porque la letra, aparte de la letra, ser letra es número y te da un mayor entendimiento. Entonces, ¿cómo formamos nuestra arca? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar la adversidad? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar un juicio? Ahorita comentamos, todos vamos a estar delante del tribunal, todos vamos a estar delante del juicio. Lo importante es cómo nos preparamos. Ujú. Sostener. Así es. Te llevan a entender. Baruch Hashem. Entonces, te va, por ejemplo, ahorita que comentabas eso, te va es arca. Te va. Tab, bet, hey. Si lo volteas y le agregas la yud, que la yud es la letra más pequeña, que la yud representa las 10 tribus esparcidas en el mundo, y se lo agregas y lo lees al revés, pones Habait. Habait es la casa de Hashem. Lo que Hashem quería construir desde el principio es su casa, Habaita, ¿sí? Teba, Huarca aparece 28 veces. 28 veces aparece en la Torah. Y esas 28 veces, ¿se acuerdan que la semana pasada veíamos que las primeras 7 palabras de Bereshit nos cuentan toda la historia que va a suceder en el mundo? Todo lo que va a suceder, ahí está escrito en las 7 palabras. Y las 7 palabras tienen 28 letras. Entonces quiere decir Hashem que en estas 7 palabras Él nos ayuda a cómo construir un arca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para construir un arca? Y una vez que descendieron las aguas, ¿dónde habitó Noé? En la tierra. La palabra final es la tierra. No vamos al cielo. No vamos al cielo. La palabra final es la tierra. La paloma desciende en la tierra. Yeshua cuando vuelve, desciende en la tierra para proclamar que esa tierra le pertenece a Hashem. No es, no va a destruir la tierra. Realmente el mundo no va a terminar, el mundo no va a ser destruido, sino va a haber cambios. Y una vez que descienda, va a cambiar de dueño la tierra. Ahorita hay un dueño. Ahorita el cuervo es el dueño. Pero cuando descienda la paloma, va a proclamar o va a decir que esto vuelve a ser de Hashem. Y siempre que hay un cambio de poder, ¿qué sucede? Caos, caos. Y sucede en todos lados, ¿no? Y lo puede ver uno tan sencillo como con la familia, ¿no? Se murió el papá, el abuelito, ya está un terreno. ¿Cómo se ponen todos? En el cambio de nuevo dueño, ¿no? Todos de acuerdo, no, sí, que lo agarren nada más él. O todos se pelean. ¿Y por qué en la tierra no sucede lo mismo? Una vez que cambie de dueño, ¿no? Digo, es fácil entender lo que va a suceder. El caos que hay en la familia por un terreno va a ser el caos que hay en el mundo por una tierra. ¿Sí? Jerusalén, pero en sí la tierra, toda la tierra le pertenece a Hashem. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que son perdonados? Salah, la palabra salah es perdonar. Samech, Lamed, Het. Vamos a leer Yohanan o Juan 6:40. Ayúdame a leer Juan 6:40.
palabra salah es perdón. Es cuando si tú vas caminando con alguien y chocas, usas la misma raíz, nomás cambia las vocales, le dices slija. Slija es como que, perdón, eh, choqué contigo, ¿sí? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Entonces, veamos. Salah, la primera letra es Samer, su gematría es 60. Vimos ahorita que la gematría 60, desde Adán hasta Yeshua, son 60 generaciones. Aparece Yeshua en la generación 60. Y entonces aquí el pasaje este nos dice que todo aquel que crea que Dios ha enviado a Mashiach, él le va a resucitar en el día postrero. ¿Y por qué le va a resucitar en el día postrero? Porque va a ser perdonado. La palabra Salah nos habla del perdón. La siguiente letra de Salah es la letra Lamed. Alguien que me lea Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Recordemos la letra Lamed, representa el callado, el pastor. ¿Sí? ¿Y quién dijo eso? Yeshua. Entonces el que vino a la generación de 60, él está proclamando que él es el buen pastor. ¿Sí? ¿Por cuánto fue vendido Mashiach? 30 monedas. ¿Sí? Y hay un pasaje donde dice que Yeshua era como de 30 años. ¿Sí? Entonces, si él viene y él es el buen pastor, ya nos perdonó ahí. El primer pasaje nos dice que nos perdonará en el día postrero, en el día final. ¿Sí? Que hay en el día final. Vamos a leer Idgalut o Apocalipsis 3:12. ¿Qué iglesia le está diciendo eso? Filadelfia. Es la iglesia número 6. ¿Sí? Al que venza, yo le haré columna en el templo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué lenguaje está usando? O sea, que nos va a poner así todos como soldaditos, o quiere decir algo. Recordemos que el libro Apocalipsis no te habla realmente en un sentido figurado que te va a poner ahí en la columna y te va a embarrar y eso por todos lados. Columna es la fuerza, el cimiento. Entonces, si te pone como columna, quiere decir que tú que estás defendiendo, o que estás soportando, o que estás levantando el nombre de Hashem. Levantar el nombre de Hashem, eres como una columna, como un pilar, donde Hashem puede confiar. Y yo te voy a hacer como una columna para que levantes mi nombre en el templo. ¿Sí? Y la letra Het, en el antiguo, en el hebreo antiguo, era como una columna, ¿sí? Como una barda, como un muro de protección. ¿Sí? Te va a hacer columna ¿dónde? En su templo. Cuando estés resguardado en su templo, tiene una sola puerta para que entres y seas ahí. Y te habites ahí con él. Entonces, ahí es donde Hashem proclama tú o concluye que eres perdonado. ¿Sí? Entonces empezamos con el Mesías, que es el buen pastor, y hasta que nos meta en la tierra, cuando nos vuelva a su templo, ahí concluye que somos perdonados y concluye el perdón para la nación de Israel. Amén.